44 minutos pasaron de las 9 de la mañana en este día miércoles de Estación Central por MP4. Estamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires con el cielo parcialmente nublado. La temperatura, recordamos, para el día de hoy está previsto en el orden de la máxima de 17 grados. Tenemos actualmente temperatura de 9 grados en el oeste bonaerense y tenemos también actualidad justamente correspondiente al municipio de Morón. Sí, nos metemos con lo que dejó la sesión de ayer, de la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de Morón, donde por fin se iban a tratar varios pedidos de informe y de interpelación al intendente Lucas Gui. Bueno, terminó siendo, si lo ponemos en términos futboleros, una goleada del oficialismo. Jugaron 11 contra 11. El problema es que la oposición se supone que tiene 13, que el partido debe ser 13-11, y fue siempre 11-11, 11-10. El desempate lo tiene a favor la presidencia del Consejo Deliberante, acá y en todos lados, con lo cual fue todo a parar al archivo, salvo 2 pedidos de repudio que presentó en este caso el bloque del oficialismo. Para hablar de este tema nos comunicamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Francisco Moniz Ruiz, a quien ya tenemos en línea. Francisco, ¿cómo va? Buenos días, Darío, ¿cómo están? Un saludo. Bien, sé que te estás preparando porque, bueno, si algo es cierto que realiza el Consejo Deliberante de Morón es laburo y sesiones, porque hay otros que no, otros vecinos que no hacen lo mismo. Enseguida tenés una audiencia pública, pero bueno, quería tener tu impresión, la impresión del bloque, por esto que comentaba, ¿no? De ayer, que cuando se consuma el llamado a sesión para hablar de temas urticantes para el oficialismo, lo hacen justo el día en donde 2 de sus concejales no aparecen, cosa que ya le había facilitado la presidencia del Consejo Deliberante al frente de todos. Sí, Darío, ayer en el aire flotó 2 ausencias llamativas, que bueno, cada uno de los concejales que no pudo estar esbozará sus motivos y dará las explicaciones de por qué no pudo estar. Lo cierto es que fue coincidente con la convocatoria de una extraordinaria que, por lo menos con el bloque mayoritario de la oposición, no fue consensuada. Es decir, de golpe de la nada nos encontramos con una convocatoria para tratar determinados expedientes que no sabíamos, que no se conversó con nosotros que se traten. Es decir, de la nada, nuestra impresión fue que el kirchnerismo tenía una estrategia de sacarse de encima los temas, porque ya es evidente que no quieren discutir, que tienen una agenda que está de espaldas al vecino, y la verdad es que, digo, no querer ni siquiera que venga y todo el tiempo pretendiendo salvarle las papas a los funcionarios para que no vengan a rendir cuentas al Consejo Deliberante, desmereciendo el rol que tiene que tener además el Consejo Deliberante, porque para algo está. Si todos los expedientes, ayer todos los expedientes o los mandamos al archivo o los giramos al Ejecutivo para que los funcionarios opinen, si el Consejo Deliberante tiene que preguntarle todo al Departamento Ejecutivo, entonces ¿cuál es el sentido del Consejo Deliberante y para qué los votaron? Bueno, en algunos casos sí se entiende que por ahí para crear un programa, algunas cuestiones que afectan al presupuesto, generalmente se invita a primero la opinión del Ejecutivo. Pero acá hubo pedidos de interpelación por seguridad, por los famosos panfletitos de la minga, los de la cocaína, en donde, bueno, eso se archivó por una cuestión numérica, que tenían 2 jugadores menos en la oposición. Sí, aún en los proyectos de ordenanza hay una mala práctica en el Consejo Deliberante, Darío, porque los funcionarios pueden venir a enriquecer los proyectos en las comisiones, porque si no las reuniones de la comisión, Darío, son 15 minutos, 20 minutos, se firma y ya está. No, que el trabajo se haga de enriquecimiento con la opinión de los funcionarios sobre los proyectos complejos, que se haga en la comisión, que es donde está el expediente. Porque cuando pasan al Ejecutivo tardan 6 meses, 1 año, y después se archiva, porque tardó mucho, siempre hay alguna excusa. Entonces, la verdad es que el Consejo Deliberante tiene que cambiar esta práctica y empezar a trabajar de manera distinta, porque entonces, si no, no tiene razón de ser. No podemos interpelar a los funcionarios, no quieren venir a dar explicaciones, todo hay que preguntarle al Ejecutivo. ¿Para qué
¿para qué es la casa de la democracia del municipio? Digo, ¿cuánto nos importan las instituciones? La verdad que la sesión de ayer dejó ese sabor de que el oficialismo está más preocupado en su propia agenda que en la agenda de la gente. Nosotros no pedimos la interpelación del intendente por la inseguridad porque se nos ocurrió que la inseguridad era un tema. Es porque lo que le está pasando a los vecinos, todos los días tenemos un hecho distinto de inseguridad y ellos son gobierno hace 3 años. Nos tienen que explicar qué están haciendo. No fue una ocurrencia nuestra la ficha limpia. Hay un movimiento ciudadano, más de 400.000 firmas al respecto de ficha limpia. Entonces, lo cierto es que ayer quedó la sensación de que el oficialismo está fuera de la agenda de la gente. Ujú. Sí, la ficha limpia también fue al archivo, si bien no era una ordenanza, sino era, creo que se invitaba al Ejecutivo, ¿no? Eh, a adherir a este proyecto o a tomar alguna iniciativa. Recordemos que esto, que también obviamente es parte de una campaña que está haciendo Juntos, ya se aprobó vía decreto en un par de municipios bonaerenses. Yo ayer buscaba ahí información, sé que San Isidro lo hizo por decreto, el municipio de Rojas también, y otros lo han aprobado vía ordenanza o decreto del Consejo Deliberante. Esto ocurrió en 3 de febrero, por ejemplo, en Pinamar, y creo que esta semana se trataba en Mar del Plata. Hay toda una movida que obviamente, en este caso, el oficialismo está tratando de frenar, y obviamente ayer aprovechó también, insisto, esto, en los números que había en el recinto, porque eso es importante, y habla hasta del armado político que vuelve a fallar por parte del ex intendente Tagliaferro, que es el que armó la lista del 2019. Se le fueron 2 concejales que se muestran en las redes sociales como macristas, pero que después le hacen el juego al oficialismo. Mira, Darío, nuestra ordenanza ayer de ficha limpia fue exactamente igual a la de 3 de febrero. Ajá. El 3 de febrero se aprobó. Si no lo quieren aprobar, es porque evidentemente, y para explicarle a los vecinos, ficha limpia es que cualquier persona condenada en segunda instancia por delitos contra la administración pública, por corrupción, no puedan ser funcionarios. ¿Qué vecino no va a estar de acuerdo con esto? Entonces, ¿qué vecino no va a querer eso? Y llama la atención el oficialismo, ¿por qué no quiere? ¿A quién tiene que encubrir para que pase esto? Entonces, lo que es cierto es, más allá de la discusión del armado, ellos dieron quórum, ¿por qué votaron en contra? Después, los concejales que no estuvieron tendrán que dar explicaciones, yo no rehuso ese debate. Son militantes políticos, tendrán que dar explicaciones, tienen cada uno su monobloque. Bueno, darán explicación al respecto. Ahora, el oficialismo, ¿por qué votó en contra? ¿Por qué lo mandó al archivo? ¿Qué es lo que tiene en contra de la ficha limpia? No hay explicación política para eso. Bueno, ayer esgrimieron sus argumentos, que ya lo establece la ley, que el tipo que es condenado, sí, es condenado y le prohíben ejercer cargos públicos, pero sigue ejerciendo cargos públicos. O sea, la jurisprudencia va a contramano de lo que marca la ley algunas veces, y eso es lo que termina pasando, y por eso esta duplicidad de algunos conceptos, ¿no? Como el de ficha limpia. Darío, nada impide que el Ejecutivo se autolimite, como al igual que fue cuando fue la designación de parientes funcionarios, que se limite y diga yo no lo voy a hacer. Claro. Entonces, lo cierto es que tienen una decisión de no hacerlo, porque evidentemente les incomoda la agenda de la transparencia. La misma transparencia, la falta de transparencia que están teniendo cuando no podemos consultar ni siquiera el boletín oficial, cuando sacaron de la página web la nómina de personal. Entonces digo, creo que el problema es más de fondo, creo que están teniendo un conflicto con la transparencia, con la agenda de las víctimas. Ayer rechazaron la ordenanza de víctimas, el propio masismo rechazó la ordenanza de víctimas. La verdad es que siento que le están dando una espalda no a nuestra agenda, Darío, sino a la agenda de la ciudadanía, lo que está esperando que nosotros legislemos. Francisco, buen día. Ubaldo Luna te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Ubaldo. Recién hablabas del término y lo que representa, más allá de una palabra, la definición de transparencia, y también hablabas de la agenda de la gente. Lo llamativo de todo esto es que la gestión, si bien el Frente de Todos es una forma distinta a las que antecedieron a la gestión del
sabatelismo aquí en Hurlingham. Parece que están hasta dejando atrás una agenda que ellos mismos en algún momento habían impuesto y que habían convertido a Morón en otro tipo de referencia. Es como que renuncian a la misma agenda que ellos habían impulsado. Mira, desde que el sabatelismo se casó con el kirchnerismo, la agenda de la transparencia la abandonaron completamente. Desde que Sabatella se hizo cargo del AFCA, la agenda de la transparencia la abandonaron completamente. Desde que tenemos un secretario de salud como Martín Lacotorraca que estuvo procesado por el Hospital Posadas, la agenda de la transparencia la abandonaron completamente. Ya no pueden hablar de transparencia. Y eso es lo que demostraron ayer. Ayer no votaron ficha limpia porque les incomoda la transparencia. Tienen un concejal que está procesado y denunciado por robarle la plata a la gente. Entonces, ¿de qué transparencia van a poder hablar? No pueden. Es muy simple. Entonces, lo que pasó ayer es demostración pura y exclusivamente de este tema. No les interesa, tendrán otra agenda, querrán convocar a los vecinos a su proyecto político de otro lugar. Genial. A nosotros cada vez que vamos a hablar con vecinos en Morón, en Castelar, en Aedo, en Villa Sarmiento, en Palomar, en Morón Sur, nos dicen, tenemos graves problemas de inseguridad. Nos dicen, necesitamos que la política nos dé una respuesta. Y lo que nosotros planteamos ayer fue esto. Hay que dar respuestas por la inseguridad, necesitamos tener la información, cuáles son los planes, cuáles son los proyectos, no tenemos nada. Y ni siquiera... Vino el secretario de Seguridad, sí. Vino el secretario de Seguridad a decir que el intendente no tenía custodia en la casa, que cuando pasó el incidente en enero en la esquina de su casa no era un custodio de él, sino que era un policía que estaba haciendo adicionales en el barrio, y después descubrimos en un expediente que en realidad nos mintió a todos porque sí tenía custodia en la casa. Entonces, lo cierto es, ¿qué información tenemos? ¿Qué capacidad de poder creerles podemos tener? No, claro. Francisco, después hubo dos temas que metió el oficialismo, dos declaraciones de repudio contra Soledad Acuña por el tema del lenguaje inclusivo y contra un consejero escolar de Juntos, Gonzalo del Huerto, que vimos ahí en redes sociales, que creo que está en Estados Unidos ahora, a quien suspendieron en el consejo escolar porque se filtraron audios que él reconoció que eran propios, donde buscaba documentación fílmica respecto a las actividades ilegales que se cometían dentro del colegio Chacabuco. Se terminó hablando de eso más que de los problemas en el Chacabuco, pero lo cierto es que este consejero sufrió una sanción. ¿Ustedes cómo lo ven? Mire, la sanción fue absolutamente irregular. No le permitieron la legítima defensa, no lo notificaron previamente que se iba a tratar ese tema. Lo que está sucediendo en el Consejo Escolar es grave. Y además, decir lo siguiente, acá hay que hacer una lectura de lo que está pasando. Si ellos prefieren, nosotros toda la sesión de ayer propusimos programas y temas vinculados a los problemas de las adicciones y el problema del narcotráfico que estamos teniendo en todo nuestro país, pero también en el conurbano. Y ellos prefirieron discutir cómo sancionar o castigar a un consejero escolar que se metió a investigar qué estaba pasando con la venta de drogas en las escuelas en Morón. Digo, porque parece que el oficialismo no se dio cuenta o no quiere admitir que hay venta de drogas en las escuelas. Y que es gravísimo. Entonces, si quieren correr el eje para discutir el rol de un consejero escolar, o si habló bien o actuó mal en una conversación, estamos totalmente de acuerdo. Si quieren podemos discutirlo, pero no, de vuelta, no es lo que la gente necesita. Lo que la gente necesita es que digamos, ¿qué estamos haciendo para evitar el consumo de drogas en las escuelas, la venta de estupefacientes por parte de menores? ¿Cómo estamos haciendo para cuidarlos? No podemos permanentemente correr el eje de lo que a la gente le está pasando, porque para eso nos votaron. Bien, Francisco Moniz Ruiz, te agradecemos la comunicación, ¿sí? Les mando un abrazo grande y entro a la audiencia pública. Hasta pronto. Bueno, por lo menos laburan los concejales de Morón. Lo que pasa es que, bueno, es como de una pelea permanente. Grieta, no solamente grieta entre oficialismo y oposición, también